Muy buenas tardes a todos. Vamos a probar ya a ir compartiendo pantalla, Juan, si quieres. Buenas tardes. Vamos poniendo nuestra presentación. Decimos buenas tardes porque aquí en España sí que estamos por la tarde. De hecho, Juan y yo ya hemos comido incluso. Así que nada, buenos días al resto que estáis conectados desde Latinoamérica. No sé si podéis ver ya nuestra presentación, si nos podéis confirmar. Perfecto, sí. Vale, pues perfecto, pues vamos con ello. Bueno, como muy bien nos acaban de presentar ahora la ponencia, tratará sobre la docencia en dirección de proyectos, en gestión de proyectos y sobre todo en las nuevas formas que existen ahora para el desarrollo de estas competencias que comentaba muy bien ahora mismo Jesús Almela. Entonces, primeramente, nos presentamos. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Juan, soy investigador predoctoral en la Universidad de Valladolid. Tengo un contrato del Ministerio de Universidades, es decir, estoy más involucrado en la parte académica y esa va a ser un poco mi perspectiva desde la docencia. Trabajo también en el grupo de investigación INSISOC, que es precisamente desde donde estamos, las instalaciones en las que estamos ahora mismo Daniel y yo, y colaboro como miembro y como voluntario en AIPRO Joven, que AIPRO es la filial de INMA a nivel nacional en España. De hecho, AIPRO, las siglas significan Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Y bueno, como certificación profesional tengo el título de INMADE. Y bueno, por mi parte, bueno, yo soy Daniel y tenemos un currículum bastante parecido, ¿no, Juan? Yo sí que estoy trabajando en la empresa privada, en una especie de consultoría en la que trabajamos por proyectos y ayudamos a implantar proyectos, por eso lo de consultor en dirección de proyectos. Trabajo en la Universidad de Valladolid también, aquí en España, como profesor asociado, que es lo que ahora veremos un poquito por qué estamos hablando de esto, que es lo que nos ayuda a hablar de esto. Así como Juan también soy miembro colaborador del grupo de investigación INSISOC, es donde estamos hoy, miembro de AIPRO Joven, al igual que Juan, y bueno, pues certificaciones, que es el camino, ¿no? Como bien dice Jesús, pues tengo la de IPMADE y la de Scrum Master. Entonces, pues nada, si quieres, Juan, ya empezamos a contar un poquito también de dónde nacemos nosotros. Porque nosotros, como bien os acabamos de decir, por un lado pertenecemos a AIPRO Joven y por otro lado, de INSISOC, de nuestro grupo de investigación, sale el máster en dirección de proyectos de la Universidad de Valladolid, que es donde Juan y yo tenemos la gran suerte de poder ser docentes, es decir, de estar practicando ya no solo anteriormente como alumnos en la primera edición oficial, que fuimos alumnos de este máster, sino ahora como docentes ayudando a intentar meter cosas nuevas cada día. Y es de lo que vamos a hablar un poquito, ¿no? Sí, además el máster en dirección de proyectos es un programa formativo bastante reconocido, el de la Universidad de Valladolid a nivel nacional y podríamos decir incluso internacional, pues, puesto que no solo lleva ya, esta su cuarta edición como máster oficial, sino que lleva más de 15 años de trayectoria que empezaron como título propio. Entonces, bueno, pues la verdad es que reúne normalmente a grandes profesionales en el ámbito y de hecho, pues algunos de los que serán ponentes probablemente en el evento senior hayan pasado por aquí la gran mayoría. De hecho, bueno, también considerar que muchos de los alumnos que tenemos vienen de muchos países distintos. Este año tenemos gente de Brasil, de Colombia, de Francia. Hemos tenido de prácticamente toda Latinoamérica alumnos a lo largo de nuestras distintas ediciones. Bueno, y por daros un poco de perspectiva sobre, después de esta breve introducción, sobre lo que vamos a hablar, lo que vamos a tratar en esta presentación, pues hemos querido resumir en este diagrama, por un lado, en lo que respecta al máster en dirección de proyectos, al programa formativo de la Universidad de Valladolid, vamos a hablaros de cómo hemos querido innovar un poco a la hora de realizar la docencia en dirección de proyectos para la adquisición de las competencias de un buen director de proyectos, tanto de las de práctica como de las de perspectiva, como de las de personas, a través de la utilización de simuladores, fundamentalmente, y también el desarrollo de casos de estudio, casos realistas, que hagan enfrentarse al alumnado a situaciones que podrían perfectamente encontrarse en el mundo laboral. Y por otro lado, vamos a hablar también de las iniciativas de innovación que hemos querido introducir en los campeonatos que organiza INMA, que realmente sus campeonatos estrella, sobre todo para la sección joven, son el Project Management Championship y el GECO, el GECO, y os hablaremos de cómo hemos hecho una remodelación de la fase nacional, que es el primer año que la celebramos, del GECO, para seleccionar nuestros candidatos para la fase internacional,
y hemos querido pues, introducir herramientas innovadoras en todo ese proceso de selección de candidatos. Bueno, pues en lo que respecta a las actividades que derivan o que se engloban dentro de lo que podríamos llamar gamificación, actividades que hemos desarrollado a nivel educativo, en docencia, vamos a centrarnos fundamentalmente, como os comentaba antes, en simuladores y luego en otros tipos de juegos que derivan por el propio nombre de juegos de lo que es gamificación. En cuanto a simuladores, hemos introducido ambos en el programa formativo del máster en dirección de proyectos. Por un lado tenemos una simulación que es más técnica y que es muy específica del ámbito de la dirección de proyectos, que es de la empresa Prendo Solutions, en concreto una de sus simulaciones que se llama Spatium y que lo que hace es simular la construcción de un estadio de fútbol. Entonces nos enfrentamos al caso en el que tenemos que gestionar toda la complejísima toma de decisiones que guiará el proceso hacia un proyecto exitoso. Y por otro lado tenemos un simulador que prevé el desarrollo de competencias más blandas, más de trabajo en equipo, de comunicación efectiva, desarrollado por la Universidad de Harvard y que hemos introducido recientemente en el máster con un resultado bastante positivo. Y ya luego, por otro lado, os pasaremos a hablar del uso de dos herramientas bastante conocidas, tanto ClassTime como Kahoot, para el desarrollo de test en formato concurso, en el que pues, buscamos un poco fomentar ese dinamismo y esa competitividad entre los participantes para hacer más ameno un proceso de selección que suele ser pues, algo más estresante. Bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Vamos a contar un poquito la historia en el sentido cronológico. Nosotros tuvimos la suerte hace ya 3 años aproximadamente, sí, si no me equivoco, en el año 18. Ganamos el Campeonato Nacional de Dirección de Proyectos y eso nos permitió ir a la fase europea y participar allí representando a España. De hecho, creo que este campeonato ahora ya lo están celebrando en Latinoamérica recientemente, creo que he visto unas noticias. No sé si se ha celebrado incluso en Perú, pero ahí me estoy adentrando un poquito. Pero nosotros tuvimos la suerte de participar en la fase europea, que se celebró en Nuremberg, en Alemania, y el ejercicio en el que consistió este campeonato para dictaminar a su ganador y a sus consecuentes puestos fue un simulador. Un simulador que os mencionamos aquí, es de la empresa Prendo Solutions. El simulador, como bien veíamos en la diapositiva anterior, en concreto fue el Spatium. Ellos tienen varios simuladores, este era en inglés, tienen otro tipo de simulaciones más largas, más cortas, en español, en inglés, en otros idiomas. Y fue un simulador que nos llamó mucho la atención desde el momento en el que lo jugamos, porque era una simulación que duraba 8 horas aproximadamente, nosotros las hicimos seguidas, y consistía en que eras el director del proyecto de la construcción de un estadio de fútbol. Claro, Juan y yo, que somos muy futboleros, pues estábamos encantados con la simulación. Ahí había que gestionar todo tipo de campos relacionados con la dirección de proyectos, desde el alcance, el cronograma, costes, afrontar riesgos, gestionar stakeholders, sus comunicaciones, etcétera. Un simulador que la verdad que fue muy completo y bueno, tuvimos la suerte de quedar terceros a nivel europeo, que también, pues cuando te vas con un buen sabor de boca, todo sabe mejor, valga la redundancia, ¿no? Allí tuvimos la suerte también de coincidir con el director de esta empresa, Guy Giffin, con el cual entablamos una relación muy buena, porque también era muy futbolero él, era de Liverpool, si no recuerdo mal. Y posteriormente a ese evento, pues hablamos a través de LinkedIn la opción de traerlo al máster en dirección de proyectos de aquí de la Universidad de Valladolid. Lo trajimos, de hecho, veréis en esta foto que teníamos ahí a los alumnos ya en estado de pandemia, como veis por las mascarillas. El que está por ahí de pie soy yo, haciendo un poco de profesor. Y la experiencia volvió a ser muy, muy buena. Y ya no en el sentido solo de que fuera entretenida como juego, sino en aplicar todos los conocimientos que habíamos dado de manera teórica, porque es un simulador que solemos traer en el segundo cuatrimestre y ya tienen toda la base teórica, lo ponen en práctica y las conclusiones finales en una charla entre todos nosotros, siempre el feedback ha sido muy, muy bueno. Y nosotros pues tenemos la suerte también de que como lo hemos vivido como alumnos, como competidores, pues sabemos perfectamente de lo que hablan en cada momento, podemos atender sus dudas, gestionar la simulación mucho, mucho mejor. Y bueno, el otro simulador que hemos introducido en el máster en dirección de proyectos, que como yo os comentaba al principio, está más enfocado en el desarrollo de las soft skills o actividades blandas, pero que al mismo tiempo son unas competencias
más cercanas a las de personas, según la ICB, y que son muy relevantes para tener un buen desempeño como directores de proyecto, bueno, pues es este simulador que se llama Everest, que consiste en simular el ascenso al Everest en un juego por equipos. Consiste en formar equipos y la peculiaridad que tiene es que cada equipo va a tener roles distintos. ¿Roles distintos qué implican? Pues implican también una información asimétrica, es decir, cada rol va a tener acceso a una información únicamente, ese rol. ¿Y en qué consiste? ¿Dónde está la gracia de esta simulación? Pues en conseguir llegar a realizar una comunicación efectiva, ¿vale? Los distintos roles tienen que ser capaces de comunicar la información que reciben al resto de participantes, ponerla en común y bueno, a través de una escucha activa también de cada uno de los miembros del equipo, bueno, pues tienen que tomar una serie de decisiones que les van a permitir priorizar unos objetivos u otros, que será realmente es otra de las tomas de la toma de decisiones que tienen que hacer. La peculiaridad que tiene también es que cada rol tiene unos objetivos individuales, que solamente conoce él además, y unos objetivos comunes. Y lo que tienen que hacer es llegar a un consenso dentro de cada uno de los equipos sobre qué objetivos priorizar para conseguir la mayor puntuación posible. Y ahí es donde está fundamentalmente la diferencia entre unos equipos y otros. Bueno, pues realmente, ¿en qué consiste la simulación? Se trata de ir superando una serie de etapas en las que en cada etapa se toma la decisión de ascender, de quedarse en la situación en la que se está o de descender a una etapa anterior. Y el objetivo común y más importante, que más puntos da obviamente, es que llegue todo el equipo a la cima del Everest. Bueno, pues, ¿qué es lo más interesante realmente de esta simulación? Sobre todo, pues la valoración final que se hizo, que esto fue una actividad que implementamos recientemente, de hecho, en el máster de dirección de proyectos. Una vez que se ha completado la simulación, en la que además van apareciendo una serie de desafíos que hacen que, bueno, que esa comunicación sea crítica y que la toma de decisiones sea más compleja todavía, pues al final lo que se hace es una especie de cuestionario entre los distintos miembros del equipo acerca del desempeño tanto personal como del resto de miembros y como del equipo en su conjunto. Y esa valoración a través de un debate más o menos abierto entre alumnos y profesores, pues se hace un recopilatorio de lecciones aprendidas y se ve qué es lo que se ha hecho mejor, qué es lo que se ha hecho peor, dónde se podría haber incidido más y donde hubiese estado igual la clave para conseguir un rendimiento mejor. Y la verdad es que la respuesta por parte del alumnado ha sido bastante positiva. Además, se trata de un simulador muy transversal que es adaptable a distintos contextos. Por lo tanto, bueno, la experiencia ha sido positiva y también por eso es la que estamos contando aquí, por si alguno quiere tomar ideas o lo quiere tratar de implementar en sus respectivos programas formativos o simplemente pues, investigar un poco. Bien, y en cuanto a gamificación, la otra parte ya relacionada con nuestras actividades con Inma Young España, con AIPRO Joven, es la organización del Gecko Kilómetro Cero, que como os había anticipado un poco, se trata de la fase nacional que hemos creado este año para seleccionar a los candidatos que lo iban a representar nuestro país, a España, en la fase internacional, que es el Gecko como competición global. Bueno, pues se nos planteó esta opción a través de la coordinación de ProJoven, Joaquín y Patricia, realizar o diseñar un evento en el que pudiéramos introducir cierta innovación en aras de construir una serie de actividades amenas y dinámicas que aliviaran un poco esa tensión de la necesidad de quedar mejor, de ser seleccionado, pero que además también nos permitiera a nosotros poner a prueba a los participantes y ver pues, cuál era su desempeño en el ámbito de la dirección de proyectos. Y en este sentido, pues, dos de los test que diseñamos y que detallaré a continuación y los relacionaré un poco con esta gamificación que hemos introducido, pues estaban basados en las aplicaciones Kahoot y ClassTime, que están precisamente pensadas para eso, para diseñar test con un formato lúdico. Por hacer un pequeño inciso dentro de lo que estamos hablando, dentro de la gamificación, os tenemos aquí presentado lo que fue el resultado de los Young Crew Stars, unos premios que da IPMA a las secciones jóvenes y que, bueno, pues hay distintas categorías, como el Project Manager del año, como el mayor número de participantes en el Gecko, y pues nosotros tuvimos también la suerte de ser reconocidos como asociación joven, quedando en el primer lugar, junto con Austria, en Outstanding Participation, es decir, en una participación total, porque
hemos participado en todos los eventos que podemos participar seguramente. Y luego también presentamos este Gecko Kilómetro Cero, que fue este campeonato nacional del que os estaba hablando ahora mismo Juan, como idea creativa dentro de las Young Crew. Y tuvimos pues también la suerte de quedar en tercera posición y viendo así un poco reconocido nuestra labor dentro de la asociación. Bien, bueno, pues por detallaros un poco más en qué consistieron estos dos test, estas dos pruebas dentro de lo que fue el evento del Gecko Kilómetro Cero. Por un lado, lo que pensamos es cómo poner a prueba a los participantes en materia de dirección de proyectos y, bueno, de una forma pues, que fomentara la competitividad a través del juego. Por lo que diseñamos un Kahoot, que muchos conoceréis esta aplicación seguramente, en el que lo que se prioriza es no solamente una respuesta rápida, una respuesta acertada, sino también la velocidad de la respuesta. Y diseñamos, bueno, pues una serie de preguntas más enfocadas a lo que son competencias prácticas en dirección de proyectos, y los resultados fueron bastante positivos en nivel de aciertos, tuvieron por encima del 70% de acierto en las preguntas. Y además, bueno, pues hubo una competencia bastante fuerte hasta el final y además fue, la verdad, bastante ameno, tanto para los participantes como para los organizadores. De hecho, se quedaron con ganas los seniors de iPro de haber podido jugar en paralelo también, que es algo que hemos tenido en cuenta para implementar el año que viene. Sí, de hecho, Juan pues se encargó más de la parte de Kahoot, yo estuve un poco más encargado de la parte de Class Time. Como comprenderéis, al ser de distintos puntos de España, pues fue un evento que se realizó totalmente online, ya no solo por la pandemia, sino pues por facilitar esta participación en la fase nacional. Y la verdad que, como dice Juan, nosotros estábamos gestionando el avance de las preguntas, viendo que todos los detalles técnicos funcionaban correctamente, y os animamos a probar estas herramientas porque las dos tienen versiones gratuitas y son muy sencillas de gestionar y de utilizar. Y ya no solo en fases como esto, como un campeonato, sino en clase o en la empresa para hacer una dinámica un poco entretenida, ese punto de competitividad, agrandarlo. Sí, bueno, y al final el resultado que tuvimos lo que hizo fue permitirnos seleccionar a nuestros candidatos para el Gecko Internacional. Y además, bueno, pues el feedback que tuvimos por parte de los participantes fue positivo y es por eso que estamos pensando pues, cómo poder adaptar nuevamente al evento de este año este tipo de herramientas u otras similares, pero con la misma idea de gamificar un poco todo ese proceso de selección. Ahora cambiamos un poco de temática, dejamos de un lado ya esta gamificación con estos simuladores y estas herramientas, y vamos a hablar de otro tipo de actividades que también hemos desarrollado dentro de nuestro máster, el máster de Valladolid, o maestría, que normalmente cuando vienen los alumnos de Latinoamérica lo llaman maestría. Y es el desarrollo, por ejemplo, de lo que llamamos el método del caso, desde un punto de vista teórico, que también os vamos a contar aquí un poco cómo están ambientados estos casos prácticos. Yo tengo la suerte de poder dar una asignatura que es gestión de partes interesadas o gestión de partes involucradas, gestión de stakeholders, como quiera que la llamemos. Y siempre digo que es la asignatura de las que yo imparto la más difícil de poder enseñar, porque la gestión de stakeholders no se puede enseñar solo desde un punto de vista teórico. Estamos siempre buscando, como bien dice nuestro título, el desarrollo de competencias. Entonces, ¿cómo intentamos hacer esto? Pues poniendo a los alumnos, como bien mencionaba Juan anteriormente, en una situación real, ponerles un papel para que se metan dentro de él y poder así ver cómo pueden intentar desempeñar esas competencias más que estudiarlas. Por ejemplo, lo que tienen en común estos tres casos que os voy a presentar brevemente es que se trata de situaciones modernas del día a día, de proyectos modernos del día a día, y que como director de proyecto pues vas a tener una serie de stakeholders implicados, que cada uno tiene sus propios intereses, hay una serie de conflictos y tienes que, aparte de hacer una identificación y clasificación de estos, pues analizar sus intereses y proponer con qué acciones concretas vas a gestionar a estas personas. Eso es lo que tienen en común los tres. El primero de ellos, además, LabFarCil, lo desarrollé yo para un examen, simplemente trata de la digitalización de una empresa farmacéutica. Una digitalización algo muy de moda. Lo que incluye a mayores de este ejercicio común, que es de los tres,
es que hay una actualización de información por parte de los stakeholders. Es decir, se les da un papel después de llevar 2 horas desarrollándolo y con ello pues hay nueva información y tienen que adaptar su planificación de la gestión de stakeholders, algo que demuestra el proceso evolutivo de un proyecto y que no es un análisis inicial y se quede todo ahí. En el segundo y tercer caso fueron casos prácticos desarrollados por Claudia Miguel, fue una alumna que tuvimos este último año y pude dirigir su trabajo fin de máster y pues bueno, decidimos hacer esta idea y darle también un par de toques distintos. Por ejemplo, el caso Lorenzen & Co trata sobre el desarrollo de un nuevo empaquetado sostenible, también tema moderno, el desarrollo sostenible. Y aquí la cosa distinta que teníamos era que había una actualización de información, pero en este caso tenías a 5 stakeholders y solo podías elegir información de 3 de ellos. ¿Para qué? Para mostrar que un project manager pues, no tiene tiempo para preguntar a todo el mundo o a veces se le puede omitir información y a ver cómo con ello trabajan y luego ponemos en común esa solución final de lo que se han perdido de información y cómo tendrían que haberlo tratado en ese caso. Y por último, el caso Intertel trata sobre la implantación de fibra óptica en un pueblo, en un entorno rural. Y aquí lo que se trata es una pequeña negociación que tienen que hacer por escrito, simplemente son 5 decisiones las que tienen que tomar, pero lo que evaluamos en estas decisiones que tratan sobre la ampliación del alcance del proyecto es si han tenido en cuenta la clasificación de stakeholders que han realizado previamente, si de verdad están atendiendo a los stakeholders que han identificado como más importantes. Y todos estos casos nos ayudan, y hemos tenido un buen feedback de ellos, a ponernos en una situación real que sería muy difícil desempeñar de cualquier otra manera. En esta misma línea también tenemos un roleplay desarrollado por la profesora Natalia Martín, que también fue la que nos ayudó a traer el simulador Everest al máster. Y un roleplay, para quien no sepa exactamente qué es una especie de reparto de papeles, como si fuéramos a hacer una película. Yo a Juan le doy el papel de actor principal, que va a ser el director del proyecto, reparto una serie de papeles y en cada uno, que solo puedes leer tú mismo, tienes una información. Una información que no solo es del aspecto técnico, pues qué puesto desempeñas, qué nivel de conocimientos tienes, sino incluso información de cómo te llevas con el resto de personajes involucrados. Entonces, una vez que están repartidos estos papeles y los alumnos están totalmente interiorizados en ese papel, tenemos una serie de reuniones entre ellos. Reuniones en las que tienen que tener conversaciones, simplemente negociaciones y finalmente algún tipo de decisión. En el caso concreto del roleplay que llevamos al máster en dirección de proyectos, está ambientado en una situación que ocurrió en la realidad hace ya unos años en un organismo público. Y la mejor faceta que tiene este roleplay es que los papeles involucrados, 3 de los principales papeles involucrados del roleplay, son colaboradores nuestros y en la discusión posterior al ejercicio son ellos los que relatan cómo fue la situación real, se la cuentan a los alumnos y les dicen cómo de verdad ellos lo llevaron y por qué era imposible hacer ciertas cosas. Esto es una práctica que, bueno, Juan, tú lo has visto también el par de años que lo hemos hecho. Siempre hemos recibido un feedback muy, muy bueno porque ayuda a ver no solo otro punto de vista de la empresa privada, el organismo público, sino a ponerse en ese papel y ver a quién llevaba tu papel ahí al lado, ¿no? Sí, sí, de hecho no solamente es interesante la actividad en sí, el hecho de participar en un roleplay, sino que el hecho de tener a los actores reales que te pueden contar y dar más contexto sobre cómo sucedió en realidad, bueno, pues yo creo que es algo que a los alumnos les parece muy ilustrativo y que al final pues hacen que el evento, la actividad en sí, en su conjunto, pues sea bastante enriquecedora. Y con esto pues terminamos nuestra ponencia. Al final el resumen de todo esto es que tenemos una serie de materiales que son innovadores o quizás no tanto, pero que siempre hay maneras de ir mejorándolos y que pueden ayudar sobre todo al desarrollo de competencias, a la docencia en dirección de proyectos. Nosotros estamos muy alineados con esto y siempre intentamos buscar dar una mejora al año siguiente, una especie de mejora continua en la docencia y bueno, pues simplemente queríamos compartirlo con todos vosotros por si hay alguna idea, oye, que os guste, que podáis implementar en las Young Crew o en distintos ámbitos de vuestra vida, tanto profesional como personal. Así es, lo único que buscamos al final es darle un impulso a lo que es la disciplina de la dirección de proyectos y bueno, pues tratar de adaptarla a los tiempos actuales, de buscar un poco cómo introducir innovación
y de hacer que sea más efectiva esa enseñanza, ese aprendizaje en el desarrollo de las competencias. Así que bueno, si tenéis alguna duda al respecto pues, y nos la queréis trasladar, tenéis tanto nuestros contactos en pantalla como bueno, no sé si nos queda un pequeño espacio ahora para preguntas. Así que nada, bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por esta presentación. Tenemos una pregunta. Mencionaron el uso del método del caso. En Perú estamos empezando con ello también hace 2 años implementándolo en el IPMC. ¿Ustedes elaboran los casos o de dónde obtienen casos orientados de proyectos? Ya que la mayoría de casos están orientados al negocio, es decir, a las MBA. Pues el desarrollo de casos, la verdad que lo hemos hecho un poco desde cero. Yo, por ejemplo, cuando he desarrollado el primero que os comentaba, el de LabFarcil, pues una empresa farmacéutica surgió de todo esto de la pandemia, de ver un tema tan moderno y nos intentamos basar en ello. Otros casos, como los que desarrolló Claudia, un poco tutorizados de mi mano, son simplemente reflejos que hemos visto en empresas parecidas en la vida real. Yo en mi trabajo tengo la suerte de, como es una especie de consultoría, pues visitar a distintos clientes y al final acabamos cogiendo ideas de cada uno de ellos de la vida real y las plasmamos. Sí es verdad que cuando la decisión de hacer el TFM, el trabajo fin de máster de Claudia, fue que no encontramos suficiente material en Internet de la manera a la que nosotros queríamos reflejarlo, al menos. Y eso nos llevó a intentar crearlos así un poquito de cero desde situaciones vividas desde la realidad y trasladarla al papel y al desarrollo de los propios alumnos. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta. El roleplay y la gamificación suenan muy interesantes. ¿Cómo lo emplean en sus áreas de docencia? Bueno, la forma de emplearlo básicamente es, bueno, pues en el caso del simulador sí que es poder contactar con una empresa que ya dé estos servicios, porque desarrollar un simulador pues lleva su tiempo. Y en este caso, pues por ejemplo, con Comprendo ya sí que te viene un poco la estructura hecha. Por ejemplo, tenemos uno que llama un Project Briefing, que es un documento inicial que tienen que leerse los alumnos, que nosotros tuvimos que leernos antes de la simulación. Simplemente luego fijas un cronograma, al fin y al cabo es un mini proyecto el implantar esto, y luego desarrollas la propia simulación. Y bueno, el roleplay simplemente también parecido. Sí, al final se trata de orquestar un poco la actividad en lo que es la clase, pues con los alumnos que tengas y al final el objetivo que busques. Nosotros, como teníamos un poco los dos objetivos, uno, evaluar el aprendizaje durante todo el curso a nivel más técnico de competencia en dirección de proyectos, que es cuando implementamos el Prendo a final de curso, que bueno, vemos un poco esa evolución del alumnado, pero al final hemos trabajado con, y bueno, y el otro de Everest es más independiente cuando lo hagas, es un poco para fomentar ese trabajo en equipo y esa comunicación, el trabajo de la comunicación. Pero sí que hemos recurrido a simuladores que ya están desarrollados, que de hecho hay algunos que, como el de Prendo, que son específicos en dirección de proyectos y que están muy logrados. Entonces, bueno, si de verdad os queréis aventurar a desarrollar vosotros algo, realmente es complejo, pero bueno, siempre podéis recurrir a herramientas que ya existen, claro. Bien, continuamos con otra pregunta. ¿Existen algunas restricciones normativas de implementación dentro de sus universidades o qué dificultades han encontrado al implementar este tipo de simulaciones? Bueno, la principal dificultad yo creo que es la económica siempre. Nosotros, al fin y al cabo, nuestro máster pertenece a la universidad pública aquí en España, entonces toda la gestión económica depende de trámites a través de ayudas para el software de la universidad. Con lo cual, pues algún año sí que es verdad que hemos estado apurados en cuanto al plazo de cuándo recibíamos esa prestación económica. Y digamos que ha sido la mayor complejidad es que esa gestión económica no depende de nosotros ni de nuestro coordinador Fernando, sino que depende de más factores. Por el resto, como el resto de la coordinación, al fin es la gestión de qué días va a ser, qué días vamos a realizarlo con los alumnos, qué material tienen que tener disponible. Eso sí es verdad que ha dependido de nosotros y la dificultad ha sido bastante inferior porque tanto Juan como yo lo hemos vivido como alumnos. Entonces, al tener ese conocimiento sí que se nos ha sido bastante fácil de replicar aquí. Y en el caso del roleplay, pues bueno, claro, estas otras actividades no suponen una prestación económica, es un desarrollo
pues de nuestros colaboradores, profesores, etcétera, y eso sí que ha sido, pues el problema ha sido afinar, ¿no? Porque es un ejercicio creado desde cero y ahí afinar a que tengan la información de que sea más útil y ir mejorándolo un poquito año a año ha sido la mayor dificultad. Sí, de hecho realmente, por apuntillar, realmente hemos visto esa evolución año a año, que cada vez estas actividades van saliendo mejor, pues también por las lecciones aprendidas que nosotros recogemos como docentes y que tratamos pues de buscar esa mejora, pero al final es eso, es tener, la dificultad es la tramitación, pero bueno, es tener la posibilidad de acceder a estas herramientas y en nuestro caso pues también de tener el apoyo de otros compañeros, de otros docentes o incluso de colaboradores externos que nos dan la facilidad de desarrollarlas también. Bien, muchas gracias, Juan y Daniel. Ha sido un gusto verlos. Qué grato iniciar este congreso de esta forma. Muchas gracias, excelente presentación. Muchas gracias Un por la abrazo. organización y por Ahí, cedernos el espacio. Gracias. Gracias. gracias a ustedes. Entonces, continuamos ahora.